Fanáticos de la farándula más explosiva de México. Lo que están a punto de escuchar es la confirmación de la traición más escandalosa, más calculada y más devastadora de toda la Casa de los Famosos México 2025. Hoy, sábado 16 de agosto, José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Guana, confirmó todas las sospechas que habían estado circulando durante días. Es oficialmente un traidor. Y no estoy exagerando ni tantito. Este hombre de 38 años, originario de Guanajuato, que había jurado lealtad eterna al Cuarto Noche, que había llorado cuando pensó que sus propios compañeros lo habían traicionado, que había pedido perdón por dudar de ellos, acaba de apuñalar por la espalda a las personas que más lo defendieron. Hoy les voy a contar cómo es que El Guana no solo pidió votos junto al Cuarto Día, sino que lo hizo con una frialdad y un cálculo que han dejado helados a sus propios aliados. Al final de este video van a entender por qué Aldo de Nigris está considerando expulsarlo del cuarto, porque Aaron Mercuri se siente como un idiota por haberlo defendido, y porque esta traición marca el final del Guana como el actor noble del teatro que todos creíamos que era. Si son fanáticos de la Casa de los Famosos y quieren conocer toda la verdad detrás de la traición más calculada de la temporada, suscríbanse al canal porque esta historia los va a dejar sin palabras. Para entender la magnitud absoluta de la traición de El Guana, tenemos que remontarnos exactamente 4 días atrás, al miércoles 13 de agosto, cuando todo este drama comenzó con su primera nominación. Porque lo que pasó este sábado no fue un acto impulsivo, no fue una decisión emocional del momento, fue la culminación de una estrategia de manipulación que había estado desarrollando desde que supo que estaba en peligro de eliminación. El miércoles por la noche, cuando Galilea Montijo anunció que El Guana estaba nominado junto a Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas y Ninel Conde, la reacción del actor fue de shock genuino. Porque a pesar de ser un hombre inteligente, a pesar de haber desarrollado esa estrategia de divide y vencerás, que había compartido con el Cuarto Noche semanas antes, El Guana había cometido el error fatal de creer en su propia invencibilidad. Durante semanas, El Guana había jugado el papel perfecto del mediador neutral. Era el hombre que se llevaba bien con todos, que nunca creaba conflictos, que servía como puente entre los dos cuartos cuando las tensiones se volvían insostenibles. Pero esa misma neutralidad que él veía como su fortaleza, otros la habían identificado como su debilidad más explotable. Elaine Aro, con la frialdad estratégica que la caracteriza, había sido quien le había dado los 2 puntos que lo llevaron a la nominación. Su argumento había sido aparentemente inocente: no quiero nominar mujeres. Pero la realidad era mucho más calculada. Elaine había identificado a El Guana como la pieza más vulnerable del Cuarto Noche, el eslabón débil que podía ser quebrado para comenzar a desmoronar toda la estructura del equipo contrario. Y funcionó a la perfección. Porque El Guana, en lugar de mantener la compostura y confiar en sus aliados, cayó exactamente en la trampa psicológica que Elaine había diseñado para él. Su primera reacción fue de paranoia destructiva, inmediatamente asumiendo que alguien de su propio cuarto lo había traicionado. Esa madrugada del jueves, a las 3 de la mañana, las cámaras de transmisión continua captaron a El Guana solo en la cocina, hablándole a las cámaras con una vulnerabilidad desgarradora: si me pega estar nominado porque te sientes traicionado por la gente que te ve a la cara y sigue conviviendo contigo. En ese momento, miles de fanáticos sintieron empatía genuina por su dolor. Pero lo que no sabíamos es que esa vulnerabilidad estaba sentando las bases para la manipulación más elaborada de toda la temporada. Porque El Guana, lejos de ser la víctima inocente que parecía, estaba comenzando a calcular cómo podía usar esa situación para fortalecer su posición en el juego. El jueves por la mañana, El Guana hizo algo que debería haber sido una señal de alarma para el Cuarto Noche: se fue directamente con el Cuarto Día para compartir sus sospechas sobre su propia nominación. En un confesionario improvisado con Mar Contreras, Alexis Ayala y otros miembros del equipo contrario, El Guana abrió su corazón sobre sus dudas respecto al Cuarto Noche. Tengo sospechas de que mi nominación salió de mi propio equipo, les confesó con una sinceridad que parecía genuina. Habló sobre ciertas actitudes que había notado en sus compañeros, sobre miradas extrañas, sobre conversaciones que paraban cuando él llegaba. Era la clásica táctica de sembrar dudas, pero también era una forma sutil de comenzar a construir puentes con el enemigo. Mar Contreras y Alexis Ayala, que no son precisamente ingenuos en términos estratégicos, inmediatamente le confirmaron algo que lo tranquilizó momentáneamente: ellos no lo habían nominado. Pero esa información, lejos de devolverlo a los brazos del Cuarto Noche, plantó una semilla aún más peligrosa en su mente: si podía conseguir el apoyo del Cuarto Día, tal vez no necesitaba depender completamente de la lealtad del Cuarto Noche. Cuando el Cuarto Noche finalmente lo confrontó y le aclaró que ninguno de ellos lo había nominado, El Guana hizo exactamente lo que se esperaba que hiciera: pidió perdón, se mostró avergonzado por sus dudas, prometió lealtad renovada. Hice acusaciones sin saber, confesó frente a las cámaras. Reconozco que me equivoqué al pensar que el Cuarto Noche me había nominado. Pero lo que el Cuarto Noche no entendió es que El Guana no estaba pidiendo perdón por un error genuino.
Estaba comprando tiempo para desarrollar la estrategia de supervivencia más elaborada de toda la temporada. Porque en su mente de actor entrenado, había comenzado a jugar un personaje completamente nuevo, el aliado leal que secretamente trabaja para el enemigo. Los días viernes y sábado, el Wana interpretó su papel a la perfección. Participó en las actividades del cuarto noche, apoyó a sus compañeros nominados, incluso participó en ese baile épico donde los hombres del cuarto mostraron sus atributos para pedir votos. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero por debajo de esa fachada de lealtad restaurada, el Wana estaba desarrollando conexiones cada vez más profundas con miembros específicos del cuarto día. Sus conversaciones con Mar Contreras se volvieron más frecuentes y más íntimas. Sus intercambios con Alexis Ayala adquirieron un tono de respeto mutuo que antes no existía. Estaba construyendo la infraestructura emocional necesaria para su eventual traición. Y entonces llegó el sábado 16 de agosto, el día que cambiaría para siempre la percepción que todos tenían sobre el Wana. Durante la tarde de ese día, en lo que parecía ser una conversación casual entre nominados, algo explosivo ocurrió. El Wana pidió votos junto al cuarto día. No fue un desliz accidental, no fue un malentendido que pudiera ser explicado después. Fue una acción deliberada, calculada, ejecutada con la frialdad de alguien que había estado planeando ese momento durante días. El Wana, el hombre que había llorado cuando pensó que su propio cuarto lo había traicionado, ahora estaba traicionando activamente a las personas que lo habían defendido. La información se filtró inmediatamente a través de los fanáticos que seguían la transmisión de 24 horas. Los clips comenzaron a circular en redes sociales con una velocidad que sorprendió incluso a los más veteranos seguidores del programa. El Wana pidiendo votos junto al cuarto día, decían los tweets que se volvieron virales en cuestión de minutos. Pero lo más devastador no fue solo que hubiera pedido votos con el cuarto día, sino la forma en que lo hizo. No mostró dudas, no expresó conflictos internos, no dio señales de que se sintiera mal por lo que estaba haciendo. Lo hizo con la naturalidad de alguien que había estado planeando ese momento durante mucho tiempo. Mar Contreras y Alexis Ayala, que habían estado en esa conversación, inmediatamente entendieron lo que acababa de pasar. No solo habían recibido la confirmación de que el Wana estaba dispuesto a traicionar a su propio cuarto, sino que también se dieron cuenta de que habían estado siendo manipulados durante días para llegar exactamente a ese momento. Estamos remando contracorriente, pero nos anima saber que contamos con el apoyo de los chicos, Aldo de Nigris, Aaron Mercuri y Abelito, habían dicho Mar y Alexis después de la conversación. Era una declaración que, en el contexto de lo que acababa de pasar con el Wana, sonaba completamente diferente. No estaban hablando de apoyo emocional general, estaban hablando de alianzas estratégicas específicas. La reacción del cuarto noche fue inmediata pero inicialmente contenida. Cuando las primeras informaciones sobre la traición de el Wana llegaron a sus oídos, la respuesta inicial fue de incredulidad. Era demasiado flagrante, demasiado obvio, demasiado estúpido estratégicamente como para ser real. Aldo de Nigris, como líder del cuarto, fue el primero en procesar las implicaciones completas de lo que acababa de pasar. No solo habían perdido a un aliado, habían descubierto que tenían un traidor activo en sus filas. Alguien que había estado en todas sus reuniones estratégicas, que conocía todos sus planes, que tenía acceso a toda su información confidencial. La paranoia se extendió rápidamente por todo el cuarto noche. Si el Wana había estado traicionándolos desde el jueves, ¿qué información había filtrado ya al cuarto día? ¿Cuántas de sus estrategias habían sido comprometidas? ¿Qué tan profunda era su traición? Aaron Mercuri, que había desarrollado una amistad genuina con el Wana, se sintió particularmente devastado. Durante días había estado defendiendo al actor, argumentando que sus dudas sobre la nominación eran comprensibles, que merecía el beneficio de la duda. Descubrir que había estado siendo manipulado durante todo ese tiempo fue un golpe personal devastador. Me siento como un idiota, confesó Aaron en una conversación privada con Abelito. Estuve defendiendo a alguien que nos estaba traicionando todo el tiempo. ¿Cómo no me di cuenta? Era la pregunta que todos en el cuarto noche se estaban haciendo. ¿Cómo habían sido tan ciegos ante una manipulación tan elaborada? Abelito, por su parte, experimentó una mezcla de traición personal y validación estratégica. Personal porque había desarrollado un afecto genuino por el Wana, había celebrado sus victorias, había lamentado sus derrotas. Pero también validación porque algunas de sus sospechas sobre la lealtad del Wana finalmente habían sido confirmadas. La transformación en la dinámica del cuarto noche fue inmediata y radical. Las conversaciones que antes incluían a el Wana automáticamente ahora se llevaban a cabo en su ausencia. Los planes estratégicos que antes se discutían abiertamente ahora requerían reuniones secretas. La confianza que había sido la base de su éxito como equipo había sido completamente destruida. Pero quizás la reacción más significativa vino de Mar Contreras y Alexis Ayala, los dos miembros del cuarto noche que también estaban nominados junto a el Wana. Para ellos,
La traición no era solo una cuestión de lealtad abstracta, tenía implicaciones inmediatas para su supervivencia en el juego. Si el Wana estaba activamente pidiendo votos con el cuarto día, estaba dividiendo la base de apoyo que todos los nominados del cuarto noche necesitaban para sobrevivir a la eliminación del domingo. Era una traición que podía costarles literalmente su permanencia en la competencia. Mar Contreras, en particular, se sintió doblemente traicionada. Como mujer que había tenido que luchar por ser respetada estratégicamente en un ambiente dominado por hombres, había visto en el Wana a un aliado que entendía lo que significaba ser subestimado. Descubrir que había estado usando esa confianza para manipularla fue un golpe especialmente duro. Alexis Ayala, con su experiencia en el mundo del espectáculo, inmediatamente entendió las implicaciones más amplias de la traición del Wana. No se trataba solo de un movimiento desesperado de supervivencia, era evidencia de una capacidad de manipulación que sugería un nivel de sofisticación estratégica que había estado completamente oculto. ¿Qué más no sabemos sobre él?, se preguntó Alexis en una conversación con Mar. Si es capaz de esto, ¿qué otras sorpresas tiene guardadas? Era una pregunta que reveló cuán profundamente la traición del Wana había alterado la percepción que todos tenían sobre su verdadera naturaleza. Pero la historia se vuelve aún más compleja cuando analizamos la reacción del cuarto día a la traición del Wana. Porque lejos de celebrar que habían conseguido un aliado del equipo contrario, muchos de ellos se sintieron incómodos con la facilidad con la que el Wana había sido capaz de traicionar a sus propios compañeros. Elaine Aro, que había orquestado la nominación del Wana precisamente para crear este tipo de caos en el cuarto noche, se encontró con un dilema estratégico inesperado. Había conseguido exactamente lo que quería, pero la forma en que el Wana había ejecutado su traición la hizo cuestionar si realmente quería a alguien tan manipulativo como aliado. Si es capaz de traicionar a personas que lo defendieron durante días, ¿qué nos garantiza que no nos va a traicionar a nosotros cuando le convenga?, razonó Elaine en una conversación privada con Dalila Polanco. Era la pregunta fundamental que la traición de el Wana había planteado. ¿Se puede confiar en alguien que ha demostrado ser capaz de una traición tan elaborada? Dalila, que había mantenido una relación cordial con el Wana durante semanas, se sintió particularmente incómoda con toda la situación. Como alguien que valoraba la autenticidad y la honestidad directa, presenciar el nivel de manipulación que el Wana había desplegado le resultó profundamente perturbador. Esto me hace cuestionar toda conversación que he tenido con él, confesó Dalila. Cuánto de lo que me dijo era genuino y cuánto era parte de algún plan más grande. Era una paranoia comprensible, pero también era evidencia de cómo la traición del Wana había creado desconfianza incluso entre las personas que potencialmente podrían beneficiarse de ella. La situación se volvió aún más compleja cuando algunos miembros del cuarto día comenzaron a expresar una admiración reluctante por la sofisticación estratégica del Wana. Facundo, en particular, reconoció que el nivel de planificación y ejecución que había requerido la traición demostraba exactamente el tipo de inteligencia de juego que él respetaba. Odio lo que hizo, pero tengo que admitir que fue brillante, confesó Facundo en una conversación con Siki. Logró que todos creyéramos que era la víctima inocente mientras planeaba su traición durante días. Eso requiere un nivel de control emocional que muy pocas personas tienen. Pero esa admiración venía acompañada de una advertencia clara. Si el Wana era capaz de manipular tan efectivamente a personas que lo habían apoyado incondicionalmente, ninguno de ellos estaba a salvo de ser su próximo objetivo. Las redes sociales explotaron cuando la información sobre la traición del Wana se volvió pública. Los hashtags Wana traidor y traición del Wana se volvieron trending topics inmediatamente. Pero la reacción del público fue mucho más compleja de lo que cualquiera habría anticipado. Una parte significativa de los fanáticos expresó decepción y traición personal. Estos eran seguidores que habían estado defendiendo a el Wana durante días, que habían sentido empatía genuina por su dolor cuando pensó que había sido traicionado, que habían celebrado su reconciliación con el cuarto noche. Descubrir que todo había sido una manipulación elaborada fue devastador para muchos de ellos. Me siento estúpida por haberlo defendido, escribió una fanática en Twitter. Pensé que era genuino, que realmente se sentía traicionado. Resulta que el único traicionero era él. Comentarios similares se multiplicaron por miles en todas las plataformas sociales. Pero otra parte del público reaccionó con una fascinación mórbida por el nivel de manipulación que el Wana había desplegado. Para estos fanáticos, la traición no era evidencia de villanía sino de genio estratégico. Habían presenciado a alguien ejecutar uno de los movimientos más sofisticados en la historia de los reality shows mexicanos. El Wana acaba de hacer la jugada más brillante de toda la temporada, argumentó un analista de reality shows en YouTube. Logró convertir su nominación en una oportunidad para infiltrarse en el equipo contrario mientras mantenía su posición en el suyo. Es manipulación de nivel maestro. Los debates en redes sociales se intensificaron cuando comenzaron a emerger análisis más detallados de la estrategia del Wana. Los fanáticos empezaron a reexaminar cada conversación, cada gesto,
cada momento de vulnerabilidad aparente, buscando señales de la manipulación que había estado ocurriendo bajo la superficie. Lo que encontraron fue aún más perturbador que la traición inicial. Porque quedó claro que el Wana no había estado improvisando, había estado ejecutando un plan elaborado que había requerido semanas de preparación. Su estrategia de divide y vencerás, que había compartido con el Cuarto Noche semanas antes, no había sido solo un análisis táctico del juego del cuarto día. Había sido la base conceptual para su propia estrategia de supervivencia. Había estado estudiando cómo dividir y conquistar a sus propios aliados. Sus conversaciones aparentemente casuales con miembros del cuarto día durante las últimas semanas adquirieron un significado completamente diferente cuando se vieron a través del lente de su traición. No había estado siendo amigable por naturaleza, había estado construyendo la infraestructura emocional necesaria para su eventual cambio de lealtades. Incluso su vulnerabilidad después de la nominación, que había parecido tan genuina, se reveló como una performance calculada diseñada para generar simpatía y disminuir las sospechas sobre sus verdaderas intenciones. El nivel de sofisticación de su manipulación se volvió aún más claro cuando los fanáticos comenzaron a analizar su lenguaje corporal y sus microexpresiones durante las conversaciones clave. En lugar de los signos de estrés y conflicto interno que se esperarían de alguien luchando con decisiones difíciles, el Wana había mostrado la tranquilidad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La reacción de su novia, Citlali Rodríguez, desde fuera de la casa, añadió otra capa de complejidad a toda la situación. En entrevistas posteriores, confesó que había estado esperando que el Wana hiciera exactamente este tipo de movimiento. Él siempre me dijo que en este juego no se podía confiar en nadie completamente, reveló Citlali. Me dijo que si tenía que elegir entre la lealtad y la supervivencia, siempre elegiría la supervivencia. No me sorprende para nada lo que hizo. Esta revelación añadió una dimensión aún más perturbadora a la traición del Wana. No había sido una decisión impulsiva o desesperada, había sido parte de una filosofía de juego que había desarrollado antes de entrar a la casa. Había llegado a la casa de los famosos preparado para traicionar a cualquiera si eso mejoraba sus chances de ganar. Los otros concursantes tuvieron que lidiar no solo con la traición inmediata, sino con la realización de que habían estado conviviendo durante semanas con alguien que había estado preparado para traicionarlos desde el primer día. Aldo de Nigris, en particular, tuvo que procesar el hecho de que todas las conversaciones estratégicas que había tenido con el Wana podrían haber sido comprometidas desde el principio. Como líder del Cuarto Noche, se sintió responsable por no haber detectado las señales de la traición que se estaba desarrollando. ¿Cómo fui tan ciego?, se preguntó en una conversación privada con Abelito. Todas las señales estaban ahí. Su obsesión con mantener buenas relaciones con el cuarto día, su resistencia a tomar posiciones firmes en los conflictos, su forma de siempre buscar información sobre nuestras estrategias. Debería haberme dado cuenta. Pero la realidad es que el Wana había sido excepcionalmente hábil en ocultar sus verdaderas intenciones. Había usado su formación como actor para crear una performance tan convincente que incluso personas experimentadas en manipulación y estrategia habían sido completamente engañadas. La traición también tuvo implicaciones inmediatas para la eliminación del domingo 17 de agosto. Con el Wana pidiendo votos activamente con el cuarto día, los otros nominados del Cuarto Noche se encontraron en una posición estratégica muchísimo más débil. La base de apoyo que habían estado construyendo durante la semana había sido comprometida por la traición de uno de los suyos. Era una situación sin precedentes en la historia de la Casa de los Famosos México, un nominado traicionando activamente a sus propios compañeros nominados. Mar Contreras y Alexis Ayala se vieron obligados a recalibrar completamente sus estrategias de supervivencia. Ya no podían contar con la solidaridad automática del Cuarto Noche, tenían que competir no solo contra los nominados del cuarto día, sino también contra la traición activa del Wana. Es como si estuviéramos peleando una guerra en dos frentes, explicó Mar en una conversación con Alexis. Tenemos que defendernos del cuarto día y también tenemos que lidiar con el Wana trabajando activamente en nuestra contra. La situación se volvió aún más compleja cuando quedó claro que el Wana no solo estaba pidiendo votos para sí mismo, sino que estaba activamente trabajando para debilitar las campañas de sus compañeros nominados del Cuarto Noche. En conversaciones con miembros del cuarto día, el Wana había comenzado a sembrar dudas sobre la viabilidad estratégica de mantener a Mar y Alexis en el juego. Argumentaba que ambos eran demasiado inteligentes, demasiado capaces de formar alianzas peligrosas, demasiado amenazantes para ser mantenidos como oponentes. Era una traición dentro de la traición, una manipulación de segundo nivel que demostraba cuán profundamente había pensado su estrategia de supervivencia. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la situación fue la facilidad con la que el Wana continuó interactuando con el Cuarto Noche después de haber confirmado su traición. No mostró signos de culpa, remordimiento o incomodidad. Continuó participando en las actividades del cuarto, continuó contribuyendo a las conversaciones estratégicas, continuó actuando como si nada hubiera cambiado.
Era un nivel de disociación emocional que sugería o una capacidad de compartimentalización extraordinaria o una falta completa de apego emocional genuino a las personas que había estado traicionando. Sus compañeros del cuarto noche se encontraron en la posición incómoda de tener que mantener una fachada de normalidad mientras procesaban internamente la magnitud de la traición que estaban presenciando. Era una situación emocionalmente agotadora que afectó la moral de todo el equipo. La traición de Elwana también cambió fundamentalmente la percepción pública sobre lo que significa ser un buen jugador en la casa de los famosos. Porque había demostrado que la manipulación sofisticada y la traición calculada podían ser herramientas extraordinariamente efectivas para la supervivencia individual. Esto creó un debate más amplio en redes sociales sobre los límites éticos del juego estratégico en reality shows. ¿Hasta qué punto la manipulación es aceptable en un contexto de competencia? ¿Cuándo el juego estratégico cruza la línea hacia la crueldad emocional genuina? Los defensores del Elwana argumentaban que había simplemente jugado el juego mejor que cualquier otro concursante, que había entendido que la casa de los famosos era fundamentalmente una competencia donde solo podía haber un ganador, y que había actuado en consecuencia. Es un reality show, no una obra de caridad, argumentó un comentarista. El objetivo es ganar, no hacer amigos. Elwana entendió eso mejor que nadie. Pero los críticos señalaban que había una diferencia fundamental entre estrategia inteligente y manipulación emocional cruel. Que usar la vulnerabilidad genuina de otras personas como herramienta para la supervivencia personal cruzaba líneas éticas importantes. Hay una diferencia entre jugar para ganar y jugar para lastimar, argumentó otro analista. Elwana no solo traicionó a sus aliados, los manipuló emocionalmente durante días para hacer esa traición más devastadora. El debate se intensificó cuando psicólogos especializados en reality shows comenzaron a analizar el comportamiento de Elwana desde una perspectiva clínica. Algunos sugirieron que el nivel de manipulación que había desplegado podría indicar tendencias hacia trastornos de personalidad antisocial. La capacidad de mantener una performance emocional tan elaborada durante tanto tiempo, combinada con la aparente falta de empatía genuina por las personas que estaba lastimando, son signos preocupantes, comentó una psicóloga especializada en comportamiento televisivo. Pero otros profesionales argumentaron que era importante no patologizar el comportamiento estratégico en un contexto de competencia artificial. Que Elwana simplemente había entendido las reglas del juego mejor que sus competidores y había actuado en consecuencia. Independientemente del análisis psicológico, el impacto práctico de la traición de Elwana en la dinámica de la casa de los famosos fue innegable. Había fundamentalmente alterado el equilibrio de poder entre los cuartos y había introducido un nivel de desconfianza que afectaría todas las relaciones futuras en la casa. El cuarto noche, que había sido el equipo más unido y emocionalmente conectado, de repente se encontró cuestionando la autenticidad de todas sus relaciones internas. Si Elwana había sido capaz de una traición tan elaborada, ¿qué garantías tenían de que otros miembros no estuvieran jugando juegos similares? El cuarto día, por su parte, se encontró en la posición incómoda de haber ganado un aliado en quien no podían confiar completamente. Habían presenciado de primera mano la capacidad de Elwana para la manipulación elaborada, lo que los hizo cuestionar si su nueva lealtad hacia ellos era más genuina que la lealtad que había mostrado al cuarto noche. La paranoia se extendió por toda la casa. Conversaciones que antes habían sido abiertas y naturales se volvieron cautelosas y calculadas. Las alianzas que habían parecido sólidas de repente se sintieron frágiles. La confianza, que había sido la base de todas las relaciones estratégicas, se convirtió en un lujo que nadie se podía permitir. Era exactamente el tipo de caos que Elwana había predicho semanas antes cuando había hablado sobre su estrategia de divide y vencerás. Pero la ironía era que había terminado aplicando esa estrategia a su propio equipo, dividiendo al cuarto noche desde adentro de una manera que el cuarto día nunca habría podido lograr desde afuera. Su traición también tuvo implicaciones para las semanas restantes de la competencia. Porque había establecido un precedente de que las lealtades de cuarto no eran inviolables, que los concursantes estaban dispuestos a traicionar incluso a sus aliados más cercanos si eso mejoraba sus chances individuales de supervivencia. Esto cambió fundamentalmente las reglas del juego para todos los demás concursantes. Ya no podían asumir que las alianzas de cuarto proporcionarían estabilidad y protección. Tenían que comenzar a jugar de manera más individual, más cuidadosa, más paranoica. El timín de la traición de Elwana también fue devastadoramente efectivo desde una perspectiva estratégica. Al esperar hasta después de haber sido nominado para revelar sus verdaderas intenciones, había maximizado el daño emocional a sus antiguos aliados mientras minimizaba el tiempo que tenían para desarrollar contramedidas. Era una jugada que demostraba no solo inteligencia estratégica, sino también una comprensión sofisticada de psicología social y dinámica grupal. Había calculado exactamente cuándo y cómo ejecutar su traición para causar el máximo impacto con el mínimo riesgo personal. Pero quizás el aspecto más impresionante de toda la estrategia de Elwana fue cómo había logrado mantener múltiples narrativas simultáneamente. Para el cuarto noche,
había sido el aliado leal que había sido injustamente atacado. Para el cuarto día, había sido el disidente inteligente que había visto a través de las mentiras de su propio equipo. Para el público, había sido la víctima vulnerable que merecía compasión. Y durante todo ese tiempo, había estado ejecutando un plan que había requerido semanas de preparación y un nivel de control emocional que muy pocas personas poseen. La traición de El Guana se convertirá en uno de los momentos más analizados y debatidos en la historia de la Casa de los Famosos México. Porque independientemente de las consideraciones éticas, había demostrado un nivel de sofisticación estratégica que estableció un nuevo estándar para lo que es posible en términos de manipulación y supervivencia en reality shows. Su historia nos enseña que en un juego donde solo puede haber un ganador, la lealtad puede ser un lujo que nadie se puede permitir. Que la capacidad de compartimentalizar emociones y ejecutar estrategias a largo plazo puede ser más valiosa que la autenticidad o la integridad moral. Que en el mundo de los reality shows, como en muchos aspectos de la vida, las apariencias pueden ser completamente engañosas. Y ahí lo tienen, queridos seguidores de México Reality Report, la historia completa de la traición más elaborada, más calculada y más devastadora de la Casa de los Famosos México 2025. Una historia que nos recuerda que en el juego de la supervivencia, la única regla real es ganar, sin importar el costo humano que eso implique. Si esta historia los impactó tanto como a mí, no olviden suscribirse a México Reality Report, denle like a este video, compártanlo con todos sus amigos que también han experimentado traiciones en sus vidas, y nos vemos en el próximo video donde seguiremos destapando todas las verdades ocultas de la casa más manipuladora y despiadada de México.